Era una cálida noche de verano en la soleada Barcelona. El cielo se pintó de un intenso naranja y rosa, mientras el sol se ponía bajo el horizonte, dando a los edificios históricos un brillo dorado. Las mesas del elegante restaurante La Vida Loca se llenaron de gente bien vestida, riendo y brindando mientras una suave música resonaba de fondo. Sin embargo, en un rincón alejado de la habitación, un hombre de apariencia sencilla, vestido con jeans gastados y una camisa blanca ligeramente arrugada, observaba la escena con un brillo de curiosidad en sus ojos. Su nombre era Javier. Javier era un empresario de éxito, un hombre que se había dedicado a construir un imperio en el sector tecnológico. Con propiedades en varias ciudades y cuentas bancarias con las que muchos solo soñarían, su vida parecía perfecta. Sin embargo, detrás de esa brillante fachada había un peso emocional que sostenía su alma, un profundo deseo de comprender la vida de la gente corriente, de aquellos que, a diario, luchaban por sobrevivir en un mundo que muchas veces parecía injusto e indiferente. Decidiendo disfrazarse y vivir la realidad de quien vive con poco, esa noche decidió visitar La Vida Loca, con la esperanza de vivir momentos que lo alejaran de las obligaciones comerciales y sociales que lo rodeaban. Su intención era ser solo un viajero, un hombre que no tenía preocupaciones en el mundo. Pero había algo más en su corazón, una ardiente curiosidad. ¿Qué haría que personas como Sofía, una joven que esperaba con ansias la vida, se despertaran cada mañana y lucharan por sus sueños? Mientras observaba el bullicio del restaurante, Javier sintió el peso de las expectativas que la sociedad ponía sobre sus hombros. Como un pájaro en una jaula ornamental, anhelaba la libertad. ¿Por qué ser simplemente un nombre en una lista de contactos cuando puedo ser un ser humano que se conecta con los demás?, se preguntó. Estar allí transmitiendo una imagen de derechos comunes lo hacía sentir vivo, a pesar de que una vocecita en su cabeza le susurraba que no pertenecía a ese mundo. Fue entonces cuando, en un momento de osadía, decidió acercarse a una mesa donde estaba sentado un grupo de jóvenes, riendo e intercambiando ideas. Le llamó la atención Sofía, la joven de cabello ondulado y sonrisa radiante. No era la primera vez que encantaba a quienes la rodeaban, pero Javier estaba a punto de descubrir que detrás de ese brillo había mucho más de lo que imaginaba. Cuando Javier se unió a la mesa como un nuevo conocido, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. «Un placer, soy Miguel, un viajero en busca de nuevas historias», dijo con un acento más rústico, esperando que su interpretación funcionara. El grupo tuvo reacciones encontradas, pero nadie parecía sospechar de su identidad. La conversación fluyó con naturalidad, llena de risas e historias de aventuras. Sofía, a su manera apasionada, comenzó a hablar de sus días como estudiante y de sus dificultades para encontrar trabajo después de graduarse. Como muchos miembros de su generación, se encontró atrapada en un ciclo de incertidumbre. «A veces siento que estoy nadando contracorriente. Las expectativas son demasiado pesadas, ¿no crees?», dijo Sofía mirando a los ojos de Javier. Había una sinceridad en sus palabras que conmovió profundamente a todos los miembros de la mesa. En ese momento, Javier se dio cuenta de que el juego que había comenzado como una mera curiosidad se había convertido en un auténtico viaje emocional. Escuchaba cada palabra de Sofía como si fueran historias de un libro que no quería cerrar. «No es fácil, pero sueño con algún día abrir un café que también funcione como un espacio cultural, donde la gente pueda reunirse y compartir historias», añadió, con una chispa de esperanza brillando en sus ojos. Las aspiraciones de Sofía fueron un llamado para Javier. Él la observó con asombro y sintió que se le encogía el corazón al enterarse de su lucha diaria.
Recordó cuando él también había soñado con un futuro sin ataduras, cuando las posibilidades parecían infinitas. Pero con el paso de los años, esas aspiraciones se habían perdido en medio de cifras, balances y reuniones interminables. Ahora tenía sed de algo que había olvidado: la autenticidad de la vida. El ambiente relajado se sintió mágico y Javier decidió compartir un poco de su propia historia, aunque con cautela. Habló de sus viajes y de cómo apreciaba la cultura de los lugares que visitaba, pero al mismo tiempo ocultó las verdades más profundas. En cambio, optó por centrarse en pequeñas aventuras que todos puedan vivir. La empatía de Sofía conmovió profundamente a Javier. Mientras escuchaba sus aspiraciones, empezó a ver la vida a través de sus ojos y del grupo que la rodeaba. A medida que avanzaba la noche, el ambiente en la mesa se hacía cada vez más íntimo. Las risas resonaron, pero también comenzaron a surgir historias más pesadas sobre las frustraciones que la vida les había traído. Javier, en su papel de Miguel, profundizó en la narrativa. Cuando el camarero trajo otra botella de vino, Javier sintió que la verdad estaba a punto de estallar. El camarero, que conocía a Javier como un respetado hombre de negocios, dudó al momento de atenderlo. Javier notó el intercambio de miradas que siguió, y un escalofrío recorrió su espalda. El camarero nunca dejó de ser educado, pero el aire a su alrededor oscilaba entre la expectación y la incertidumbre. «Espero que este vino no rompa nuestro encanto viajero», bromeó Javier, intentando romper la tensión con humor, pero la interjección no tuvo el efecto deseado. Solo intensificó el hedor de la duda. Una vez más, la moneda cayó y comenzó a sentir que su verdadera identidad estaba a punto de quedar expuesta, y esto aceleró su corazón. Cuando otro amigo de la mesa llamado Carlos empezó a mirar más fijamente a Javier, sintió que la revelación se acercaba. «Miguel, ¿por qué no nos cuentas de tu vida? ¿Qué haces además de viajar?», preguntó Carlos, casi en broma, pero con genuina curiosidad. Era el momento que Javier temía. ¿Qué dirías? ¿Podría continuar la historia que creó o debería abrirse y revelar su verdadero yo? Por un segundo dudó, pero dentro de él creció el deseo de conectarse verdaderamente. Las palabras empezaron a fluir y finalmente Javier decidió ser sincero. «En realidad soy un emprendedor tecnológico», reveló, e incluso antes de que pudiera completar la frase, las expresiones de los jóvenes a su alrededor cambiaron. Carlos, que inicialmente parecía curioso, ahora estaba en shock. «Ah, ¿entonces realmente estabas jugando con nosotros?», cuestionó, una mezcla de ira y confusión reflejándose en su mirada. Javier sintió el peso del momento. El ambiente anteriormente luminoso ahora se había vuelto denso, casi opresivo. «Hice esto para entender cómo vives, para conectarme con tus historias. Yo estaba tratando de escapar de la presión de ser quien soy», explicó, pero su voz comenzó a quebrarse. La fiesta que alguna vez fue un soplo de vida, ahora flotaba con la palabra «fingir» en la mente de todos. Sofía parecía devastada y Carlos parecía indignado. «Usaste nuestras emociones como si fuera un juego. ¿Cómo puedes pensar que es aceptable?». Su tono, ahora lleno de desprecio, golpeó a Javier como un golpe. Un momento que podría haber sido una oportunidad de conexión, ahora se convirtió en un campo de batalla emocional. Pero, mientras escuchaba las voces de desaprobación, Javier decidió no esconderse detrás de defensas. Eligió la vulnerabilidad. Si había valor en esta reunión, era necesario que tuviera un impacto. No quería lastimar a nadie. Necesitaba volver a sentirme humana, y eso no significa que no haya fracasado. A veces me sentía rodeado de gente que solo veía al empresario y no al hombre que había dentro de mí. Habló con sinceridad. Sofía, que había estado escuchando atentamente,
Alzó la voz con una mirada de compasión. Entiendo tus intenciones, pero no solo jugaste con nuestras emociones. Elegiste no darnos la oportunidad de conectarnos contigo de manera honesta, y eso duele. Sus ojos brillaban con lágrimas que no lloraban, y para Javier, el peso de la culpa se expresaba en su lenguaje corporal. Se sentía pequeño, como si el mundo que lo rodeaba se estuviera desmoronando. Pero esta no era la primera vez que se encontraba en una situación difícil. En el fondo, Javier dejó que el dolor de la sinceridad moldeara su nuevo propósito. Por favor, escuche. No estoy aquí para disculparme, sino para intentar descubrir cómo puedo sacar algo significativo de esto. Todos somos seres humanos, y esa es la mayor verdad que debemos compartir. El silencio reinó por un momento, como si el universo estuviera esperando una respuesta. Javier miró a los ojos de Sofía, que rompió a llorar. Deseó poder borrar el dolor que había causado. Es más, deseaba que esos jóvenes pudieran ver más allá del error que había cometido. Sintió que no se trataba solo de sus acciones, sino de su deseo de reconectarse con los sentimientos humanos que alguna vez había ignorado. Me gustaría ser parte de algo que pueda brindar apoyo e inspirar a las personas a contar sus historias también, dijo. Creemos un espacio donde podamos acoger a quienes se sienten perdidos, sin importar quiénes sean ni dónde se encuentren, empezando por las historias de cada uno de nosotros. La propuesta sembró entusiasmo entre el grupo. Sofía sonrió. El brillo que iluminaba sus ojos ahora estaba lleno de esperanza. Esto podría funcionar. Necesitamos un lugar donde la gente pueda sentirse segura para compartir sus experiencias, sueños y miedos. Podemos derribar barreras y usted puede ser una parte clave para construirlas, dijo. Javier le sonrió a Sofía. Allí se había formado una conexión genuina. Se dio cuenta de que había encontrado un propósito mayor. Lo que empezó como una broma se convirtió en un ardiente deseo de cambio. Y mientras miraba hacia el futuro con Sofía y sus amigos a su lado, vio un camino para recuperar la humanidad que creía haber perdido. Poco a poco los ánimos se fueron calmando. La tensión, aunque todavía persistía, comenzaba a desvanecerse a medida que los amigos discutían lo que era realmente importante. Todos enfrentamos desafíos, y quizás la lección valiosa aquí sea el coraje de abrirnos y compartir nuestras vulnerabilidades, dijo Carlos en un tono más amable. Las miradas pasaron del desprecio a la empatía, y las máscaras que todos llevaban parecieron disolverse. Javier sintió una oleada de gratitud. Se dio cuenta de que la transformación de los demás también podía reflejar su propio cambio interno. Ya no era un millonario jugando con su vida. Ahora era un ser humano que buscaba desarrollar conexiones significativas. Me gustaría ser parte de algo que pueda brindar apoyo e inspirar a las personas a contar sus historias también, dijo, sintiéndose alentado por la nueva dinámica del grupo. Sufriendo para investigar y descubrir las historias que se escondían bajo las capas de dolor y vulnerabilidad que se acumularon a lo largo de cada una de sus vidas, Javier supo que estaban a punto de crear algo especial. Lo que empezó como una simple reunión en el restaurante se convertiría en un movimiento que irradiaría por todo el espacio que crearon. Después de todo, todas sus historias eran valiosas y todos tenían algo que compartir que podría impactar las vidas de otros. Cada uno, en esencia, tenía una llama que esperaba ser encendida. El restablecimiento de las relaciones entre Javier y sus nuevos amigos supuso, para él, un punto de inflexión. A partir de entonces, las interacciones se volvieron profundas y significativas. Juntos formaron una red de apoyo que creció rápidamente y reunió a otras voces de su comunidad. La idea de crear una plataforma de narración se volvió cada vez más concreta y atractiva. Con el apoyo de todos, consiguieron alquilar un pequeño espacio en un antiguo barrio de Barcelona,
que antes era una antigua librería. Distribuyeron mesas de madera, apilaron libros en estanterías y decoraron el espacio con fotografías de cada uno de ellos a lo largo del tiempo. Querían que cada rincón del lugar reflejara la diversidad de las historias que estaban a punto de compartir. Todos los sábados por la noche daban la bienvenida a personas de la comunidad, sin importar clase social u origen, para reunirse, contar sus historias y crear conexiones profundas. En los meses siguientes, Javier, Sofía y el grupo trabajaron incansablemente para hacer realidad la idea. Cada uno se comprometió a aportar sus experiencias y habilidades. Javier aprendió sobre marketing y cómo amplificar las voces que querían ser escuchadas. Sofía, por su parte, se dedicó a buscar un espacio acogedor que pudiera acoger a todos. La energía creativa era contagiosa y el anhelo por el vacío que alguna vez sintió parecía irrelevante ahora. Las reuniones nocturnas se han convertido en una verdadera celebración de la vida. Los participantes compartieron historias que iban desde experiencias de vida desafiantes hasta momentos de pura alegría. Cada historia aumentó el sentido de comunidad y pertenencia, transformando la Casa das Historias en un lugar donde se aceptó la vulnerabilidad y se valoró la autenticidad. Javier, que había llegado como un millonario perdido, ahora era amigo de todos, y su nueva vida estuvo embellecida con experiencias que lo conectaron con la verdadera esencia de la humanidad. Aprendió que el valor de un ser humano no se puede medir en riqueza, sino en la capacidad de marcar una diferencia en la vida de los demás. Sofía, encantada con el crecimiento del espacio, decidió organizar un evento especial para el próximo sábado por la noche. «Invitemos a algunos de los mejores narradores de la ciudad a actuar», sugirió con entusiasmo claro en su voz. «Pueden compartir las historias que inspiraron sus vidas y enseñarnos sobre la belleza del ser humano», añadió. En esa noche especial, el lugar estaba lleno. Javier sintió que se le calentaba el corazón cuando vio rostros sonrientes y emocionados a su alrededor. El ambiente se llenó de risas y emoción, y se dio cuenta de que lo que comenzó como un simple deseo de conectarse con la vida de la gente común y corriente se había transformado en algo magnífico. Las presentaciones fueron emocionantes e impactantes. El público aplaudió con cada historia, y Javier se dio cuenta del poder de las palabras y de cómo podían unir a personas de todos los ámbitos de la vida. Esos momentos se volvieron preciosos, creando nuevos lazos de amistad y empatía. Cuando finalmente llegó su turno de hablar, Javier respiró hondo, sintiendo el calor en la habitación. Quería expresar a todos no solo su viaje, sino la transformación que había experimentado junto a ellos. «Vine aquí como alguien que buscaba el significado perdido de mi vida», comenzó con la voz temblorosa. «Hoy me doy cuenta de que no nos definen nuestros éxitos o fracasos, sino nuestra capacidad de conectarnos unos con otros y construir un legado que resuene en las vidas de los demás». Los aplausos resonaron y Javier sintió que finalmente había encontrado su propósito. Lo que comenzó como un experimento se convirtió en una revolución emocional y social. Finalmente había encontrado su papel. Eligió ser un narrador, no solo un espectador, en el gran tapiz de la vida. Con el tiempo, la Casa das Historias se convirtió en un referente en Barcelona, atrayendo visitantes de diferentes puntos del país. Javier y su grupo organizaron eventos mensuales, talleres de escritura y sesiones temáticas, donde se escucharon las voces de todos. La ciudad se estaba transformando, y todos los que cruzaban las puertas de ese espacio se llevaban una nueva perspectiva de la vida. Las historias que circulaban por la casa eran un conjunto vibrante, desde historias de amor y pérdida hasta impresionantes superaciones. Javier pudo ver que cada persona allí sentada llevaba el peso de sus experiencias,
pero también la luz de la esperanza. Al reunir todas esas voces, lo que antes parecía insignificante se transformó en una sinfonía de humanidad. Durante una de las reuniones particularmente emocionantes, Javier y Sofía fueron invitados a hacer una presentación en una conferencia para jóvenes emprendedores. Fue una oportunidad para compartir la misión de la Casa das Historias e inspirar a otros a desarrollar sus plataformas de expresión. Sofía, radiante, comenzó diciendo: «Nuestro espacio nació de la necesidad de conectar a las personas, contar sus historias y, sobre todo, recordar que cada uno de nosotros es importante». Luego de la presentación, un grupo de jóvenes se acercó interesado en saber más sobre cómo podrían aplicar la idea en sus comunidades. Javier y Sofía se sintieron satisfechos. Lo que comenzó como una lucha personal ahora se estaba convirtiendo en algo más grande, una cadena de bien que se extendería a otras ciudades y países. Con el tiempo, la red de narrativas comenzó a expandirse. Otras ciudades adoptaron la idea y abrieron sus casas das historias. El movimiento se estaba extendiendo como la pólvora y Javier vio el impacto que estaba teniendo en la vida de las personas. No poder dormir por la noche, saber que había contribuido a algo tan importante que perduraría más allá de él, le trajo una paz inmensa. En una tarde tranquila, sentado afuera en el porche de la Casa das Historias, Javier reflexionó sobre su viaje. Recordó cómo se había disfrazado de Miguel, un hombre común y corriente que buscaba nuevas historias, y cómo el viaje lo había transformado. Ahora, rodeado de verdaderos amigos y una familia de su elección, sabía que su experiencia empresarial no lo definía. Lo que más importaba eran las conexiones que cultivaba. En lo profundo de su corazón, Javier sabía que las historias no solo curaban, sino que también unían a las personas. Miró al cielo estrellado e hizo una promesa silenciosa. Usaría su influencia y riqueza para seguir avanzando en la narrativa de todos aquellos que se sentían invisibles, creando oportunidades para que sus voces fueran escuchadas. Epílogo. El día siguiente trajo nuevas historias y nuevos rostros a la Casa das Historias. Javier ya no era el millonario que se sentía fuera de lugar, sino un hombre en busca de conciencia y conexión. Y mientras sus amigos compartían sus historias, se dio cuenta de que cada narración contada entre líneas y risas reforzaba la idea de que todos somos parte de un todo mayor. La vida seguía siendo una historia en constante construcción, y ahora Javier sabía que tenía papeles que desempeñar, no solo como narrador, sino como parte de un vasto tejido humano que se tejía en un hermoso mosaico de experiencias, desafíos y triunfos. Y así, entre sonrisas y lágrimas, la Casa das Historias se convirtió en un símbolo de lo que significa ser verdaderamente humano. La puerta siempre estaba abierta, lista para recibir caras nuevas y nuevas historias, todas juntas, unidas por la misma narrativa. Después de todo, todos tenemos una parte de esta historia y un papel en esta etapa de la vida.